Hola, en este vídeo vamos a hablar de cómo guardar todo aquello que vamos encontrando y empezaremos por guardarlo en nuestro ordenador con los favoritos del navegador. Los favoritos del navegador, al principio, cuando se hicieron los primeros navegadores de internet, pues no había un mecanismo para guardar en las direcciones que íbamos encontrando y la gente las guardaba en un fichero de texto o en un fichero de Word, del procesador de textos que tuviera. Entonces los fabricantes de navegadores se dieron cuenta que había una necesidad de incorporar un mecanismo para guardar esos favoritos. Esos favoritos o marcadores, depende del navegador, los llaman de una manera u otra. E incorporaron un sistema, que es muy parecido en todos los navegadores, para ir guardando. El problema que tiene eso es que se quedan en el ordenador y en el navegador en el que hemos trabajado, con lo cual si nos cambiamos de navegador o nos cambiamos de ordenador, ya no tenemos favoritos. Para esto pues fueron inventando mecanismos, por ejemplo, Chrome te permite conectarte al navegador e ir guardando los favoritos, eso se sincroniza con la red y luego puedes, en otro sitio donde tengas Google Chrome, cargar esos favoritos. Luego hay extensiones para Firefox, para otros navegadores que hacen lo mismo. Te guardan en la red los favoritos para que los puedas abrir desde otro lado. Problema, que tienes que tener el Firefox y esa extensión o tienes que conectarte con el Chrome y esa extensión. Entonces, para eso hay otro sitio, otras aplicaciones que son las aplicaciones de guardar favoritos en la red que comentaremos en otro vídeo. Aquí lo que vamos a hacer es ver cómo se usan los favoritos del navegador en los navegadores más habituales. Empezaremos por Google Chrome. Google Chrome es muy fácil, vamos a suponer que queremos guardar esta página de los favoritos del navegador que tengo aquí el vídeo, pues me iría aquí a la derecha, bueno, miento. Ahora mismo estoy viendo la barra de marcadores, podría ser que no la estuviera viendo, entonces tendría que ir aquí a la derecha y podría mostrar o dejar de mostrar, ya no veo los marcadores, ya voy aquí y los muestro. Da igual si los muestro o no los muestro, si yo en una URL de una página le doy aquí a esta estrellita, pues me dirá dónde lo quiero guardar, si en la carpeta otros marcadores o en la barra de marcadores y qué nombre le quiero poner. También puedo editarlo para decidir dónde lo meto. Vamos, lo guardo y a partir de ahora tengo aquí los favoritos del navegador. ¿Qué pasa? ¿Que lo quiero quitar? Muy fácil, botón derecho del ratón, suprimir. Que, claro, esto tiene poco sitio. Entonces, ¿quiero más espacio? Pues o puedo darle aquí y decirle que me lo guarde en otros marcadores, con lo cual me aparecerá aquí una carpeta que ya puedo navegar, o puedo directamente ir aquí, botón derecho, decir añadir carpeta, nueva carpeta, y ahora, si quiero, puedo añadir el favorito a la nueva carpeta, la carpeta prueba. O puedo incluso añadirlo a la barra de marcadores y luego cogerlo y meterlo dentro de la carpeta y a partir de ahora, cuando yo quiera ir aquí, le daré aquí y iré a esta. Esto, luego en Chrome, bueno, he abierto esto, que no quería abrir, y luego en Chrome tengo la posibilidad de, yendo aquí lo mismo, a la derecha arriba, darle aquí a iniciar sesión en Chrome y luego en configuración puedo sincronizar los marcadores. A ver, aquí ahora no saldrá, pero ya sea aquí en configuración, ya sea directamente en el menú, podría sincronizar los marcadores de manera que se guardarían todos mis marcadores en la nube, en mi Drive de Google, de manera que si me conecto en otro sitio con Chrome podría recuperarlos. Desde el punto de vista de Firefox, que lo tenemos aquí, pues es muy parecido. Tenemos aquí, vamos a darle un poco más grande, vamos a buscar aquí por ejemplo la página de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Que quiero guardarme esta página? Aquí no veo la barra de marcadores, pues le doy aquí y digo que quiero ver la barra de marcadores y puedo, lo mismo, tendré una estrellita para incorporarlo ahora mismo lo he incorporado a una carpeta, vamos a ver el panel lateral de marcadores y estará aquí en marcadores sin clasificar. ¿Que quiero? La arrastro aquí. ¿Que quiero hacer una carpeta aquí? Botón derecho, nueva carpeta, aquí prueba. Y lo mismo, podemos coger el marcador y meterlo ahí dentro y cuando... no, ya está dentro, vamos aquí, pongamos que nos vamos aquí por ejemplo, si yo me vengo aquí, ya he entrado. ¿Que quiero eliminarlo? Botón derecho del ratón, eliminar. Y puedo hacerme más carpetas en un sitio u otro, eliminar. Vámonos a ir al navegador popular que nos queda para Windows, que es el Google Chrome,
pues aquí tendríamos lo mismo la estrellita, aquí es un poco distinto. Para ver la barra de marcadores hay que sacar esta barra, con el Alt C sacamos aquí y podemos agregar a favoritos, a la barra de favoritos, etcétera, etcétera. Esta barra, por ejemplo, podríamos ocultarla, y si está oculta la barra de favoritos que no se ve, iríamos aquí a herramientas, no, perdón, a ver, barras de herramientas, barra de favoritos. Y aquí tenemos nuestra barra de favoritos, que si le damos a la estrellita con esta página, pues, y decimos que la agregue a favoritos, en favoritos, enter, ahora mismo se nos ha agregado con, aquí está, Google. Si quiero poner la barra de favoritos, la cojo y la arrastro aquí y ya la tengo en la barra de favoritos. ¿Que quiero eliminarla? Botón derecho del ratón, eliminar. Con Alt C vuelvo a sacar el menú de favoritos, botón que quiero meter, eliminar esta carpeta de sitios web de Microsoft, botón derecho, eliminar. Si quiero meter una carpeta por aquí, botón derecho, crear nueva carpeta y aquí la tengo. Si quiero arrastrar esta carpeta a la barra de favoritos, pues ahí la tengo. Como podéis ver, el mecanismo es muy similar en todos los navegadores. Luego podría buscar una extensión para el navegador y guardar esto en la nube y abrirlo en otro Firefox, etc. Ahora, es más cómodo utilizar las herramientas de favoritos en la red que veremos. Y con esto ya he acabado el capítulo de favoritos.